Hola, bienvenidos a Naxos, esto es música clásica. Hoy les quiero presentar la nueva grabación del compositor puertorriqueño Roberto Sierra. Con esta grabación se interpretan tres obras importantes de Roberto Sierra que constituyen sus cantares para coro y orquesta, obra compuesta en el año 2015. Sigue Loíza para orquesta, compuesta entre el año 2014 y 2015. Y esta grabación se cierra con el triple concierto para violín, violonchelo y piano y orquesta, obra que fue compuesta en el año 2015. Lo que estamos escuchando como apertura musical de este podcast es el primer movimiento de cantares en donde intervienen los coros de la Universidad de Cornell, más el coro del Glee Club, también de la Universidad de Cornell, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. Tuve el placer y el privilegio de realizar una entrevista vía internet al compositor Roberto Sierra, y esto es lo que nos comenta acerca de esta obra Cantares y de los textos antiquísimos en la que está basada. La obra Cantares surgió de una comisión del coro de la universidad donde yo trabajo, Cornell University. Estaban celebrando un aniversario y querían una obra coral. Y yo, pues, componer cosas con texto me toma mucho tiempo porque tengo que encontrar ese surco, ¿no? Eso que me va a dar el ímpetu y me va a inspirar. Entonces, yo en esos momentos estaba enseñando un curso de música en Latinoamérica, fíjate, un curso para estudiantes que no son estudiantes, digamos, que se van a especializar en música, sino que son estudiantes de la población general, del Colegio de Artes y Ciencias. Y es un curso donde yo tengo que enseñar un poco de historia de nuestro mundo latinoamericano y su música. Y dando este curso, pues yo me compenetré con fuentes que yo inclusive desconocía. Lo que mencionabas cuando estábamos hablando un poco antes del Hanak Pasha Kusikwinin, es un texto que yo no sabía que existía. Lo conocí a través de este curso donde yo tuve que hacer, digamos, un estudio de qué música existía en el continente sur a la llegada de la conquista y antes de la conquista. Antes de la conquista no existía mucha música, pero llegada a la conquista, o sea, no existía mucha música de la cual conocemos. Música existía muchísima, ¿no? Y estas culturas eran unas culturas que utilizaban la música, digamos, en su diario vivir, sobre todo lo que conocemos de los aztecas o los incas. Y me estuvo muy curioso este texto, que es un texto de síncresis, donde se encaja el marco religioso occidental católico traído por los españoles en base a todo ese mundo, y lo llamo de esta manera, poético religioso de los incas, donde se utilizan imágenes de una cultura y se traducen a otra cultura y surge esta música que fue publicada en los 1600, a mediados de los 1600, y que de hecho, lo cual a mí me pareció increíble,
que estamos hablando de los 1600 y ya en nuestro mundo, en el continente sur de Latinoamérica, existe una obra publicada, una obra escrita además, que no es cuestión de una tradición oral. Y eso me pareció fascinante por muchas razones. Y de ahí surge la idea, por ejemplo, del primer movimiento de cantares. Luego, yo pensando sobre ¿y a dónde voy ahora? Yo quería representar una cosa imposible, que es representarlo todo. Eso, o sea, representar el Caribe, representar Latinoamérica. Y pensé, bueno, ¿a dónde me voy ahora? Y decidí, bueno, déjame irme a ver ya que estaba en la cuestión inca, déjame ir ahora hacia Centroamérica. Y ahí pues decidí textos que yo conocía, lo conocía de haber estudiado historia cuando lo hacía en Puerto Rico. De ahí surgió la cuestión de estos relatos de la conquista, ¿no? Y claro, el relato de la conquista que yo conocía anteriormente es el relato del punto de vista del español, donde se mira esa cultura como la cultura enemiga y se justifica inclusive lo que estaba sucediendo. O sea, ¿por qué hay que civilizar a esta gente? ¿Por qué hay que tratarlos de esta manera? Pues porque hay que cristianizarlos, porque ellos creen en demonios, etcétera, etcétera. Lo que ellos llamaban demonios, que eran simplemente tan demónicos como nuestros demonios de la religión cristiana, o dioses, como lo quieras llamar. Y yo pensé, esto yo no lo puedo representar desde un punto de vista unilateral. Entonces busqué, cosa que yo conocía antes, los poemas que existen y que fueron transcritos del náhuatl al español sobre la cultura azteca o mexica, ¿no? Y hay un poema que es el poema de la conquista. Y ahí yo tuve la oportunidad de poner estos textos uno al lado del otro. ¿Qué decía este lado? ¿Qué decía este lado? Y traté de hacerlo representando esas voces, sin yo particularmente, digamos, poner juicio sobre qué lado está diciendo lo que fue real. Cada cual tenía su realidad, tenía su...
tenía su punto de vista en esto, por cierto, pues que el lado perdedor es el lado de la víctima, ¿no? Y a mí me pareció interesantísimo poner estos dos textos, digamos, uno al lado del otro. Luego me quedaba, digamos, mi región, que es el Caribe, y yo decidí remontarme también a algo lejano, no de ahora, y lo que siempre me ha fascinado en términos de la cultura caribeña es de nuevo, para mencionar la palabra sincrético, es la mezcla de lo africano con lo cristiano occidental, que desde ahí surge la santería, y los cantos estos de origen lucumí representan esa cultura que es parte de mi cultura también, porque en Puerto Rico hay una cultura negra muy específica también, que tenían sus propias creencias, etcétera, y que fueron disfrazadas también, por decirlo así, como lo hicieron, digamos, los yorubas que fueron a Cuba. En Puerto Rico también fueron gente de origen africano y metieron sus tradiciones dentro de la cultura hispana, que resultó en algo muy especial y que también utilizo, de hecho, para conectarlo con la otra obra, Loíza. Loíza se trata una versión más abstracta utilizando estos ritmos. Entonces, en Cantares, después de los primeros dos movimientos, como tú señalaste, hice un pequeño interludio donde es un comentario musical, pero también le da la oportunidad, esto es una cosa de compositores, ¿no? Se le da la oportunidad al coro de descansar. Por eso hay que tenerlo en mente. O sea, que hay una cuestión estructural musical, pero hay una cuestión de logística, de cómo se organiza una obra que tiene tanta demanda, sobre todo para las voces. Pero tengo que decir que la orquesta de Jalapa es una orquesta maravillosa, maravillosa, con una sala excepcional. Creo que se llama Tlacna, que es una de esas palabras en náhuatl que son difíciles de pronunciar, pues le ponen la L con una T y se complica la cosa, pero vamos, es una orquesta de primer orden, y la labor que hizo Lanfranco fue también excepcional, porque estamos hablando de tres obras que no son fáciles, ¿eh? sobre todo Cantares. Cantares es una obra de gran complejidad, no solamente en la cuestión de rítmica, sino también en la complejidad de una masa sonora extensa. Es una de las obras, digamos, de mayor densidad que yo he escrito en mi carrera como compositor. Y creo que la grabación quedó pues primorosa.
La segunda obra que es presentada en esta grabación se trata de Loíza, que Roberto Sierra compuso entre el año 2014 y 2015. Está basada en los ritmos y música africanas que fueron una influencia importante en Puerto Rico, y vean lo que Roberto Sierra nos comenta acerca de esta obra Loíza. Ya te había dicho cuando estaba hablando sobre la cuestión cubana con los cantos lucumí, que Puerto Rico también tiene una herencia africana importantísima y muy fuerte. No solamente como elemento cultural, sino como elemento étnico. Puerto Rico es una mezcla de lo español y de lo indígena y de lo africano. Y hay mucho más de lo africano que de lo indígena, de hecho. Y nuestra música está permeada por esa raíz. Inclusive si te pones a pensar en el reggaetón que estamos viendo hoy día, todo eso también tiene esas raíces dentro. O sea, es una raíz que es intrínseca, o sea, es casi de orden ontológico, ¿no? Dentro de lo que yo considero la cultura musical puertorriqueña. Y Loíza, o Loíza Aldea, como también se le conoce, fue una región básicamente hasta principios del siglo XX, una región, digamos, donde la mayoría, pero la gran mayoría de las personas eran de origen afrocaribeño. Y de hecho, esa región no está muy lejos de San Juan. San Juan quizás era un poco más blanco, digamos, blanco europeo, y Loíza era una región muy particular, y por ser así, se mantuvo, digamos, con menos influencia de la música europea que, digamos, el resto de la isla. Y ahí surgen, por ejemplo, los tambores de bomba, los ritmos de bomba, la plena, etcétera. No solamente en Loíza, sino en otras regiones en Puerto Rico, hacia el sur también. Pero Loíza es muy significativo por mantener, como mencionas en Uruguay, mantener unas tradiciones africanas así más puras. Inclusive tenemos los gigantes, que es como el candombe que estábamos hablando de Uruguay, etcétera. Entonces yo quise hacer en esta obra referencia a eso. Para mí esto es muy importante porque como compositor yo tengo que reflejar lo que yo soy, y yo soy de Puerto Rico. Yo no soy un puertorriqueño que mis padres eran puertorriqueños y nací en Nueva York o en Francia. Yo nací y me crié en Puerto Rico. Estos son vivencias, estos no son, digamos, extrapolaciones de turismo intelectual. Yo esto lo vi, yo esto lo vi, lo viví. Música que yo oía constantemente en celebraciones durante la Navidad, la música popular constante, invadiendo el espacio sonoro. O sea que eso, como tú sabes, en nuestras culturas la gente no pone el radio muy bajito. O sea que es ineludible. Para mí eran elementos ineludibles. Y por lo tanto, ¿cómo sería posible que mi música no fuese, además de otras cosas, un reflejo sobre eso? Y un reflejo, además, no solamente importante por eso, sino un reflejo maravilloso, porque es música maravillosa. O sea, el elemento del ritmo y la palabra, del ritmo y la armonía, como se desglosa, digamos, en la salsa. Para mí, es que yo verdaderamente te digo, no salgo de mi asombro. Nunca salgo de mi asombro. Es una cosa que todavía la miro y me maravillo de este fenómeno. Es como, digamos, para ustedes el tango, que es otra cosa fantástica. No solamente el tango en sus versiones originales de finales del siglo XIX, principio del XX, sino el tango hasta ahora, lo que se sigue haciendo. O sea, esos son cosas que son regalos a la humanidad de nuestros países.
Acabamos de escuchar Loíza de Roberto Sierra, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. Esta nueva grabación de Roberto Sierra presenta también su triple concierto para violín, cello, piano y orquesta, con la interpretación del famosísimo Trío Arbós de España. Y escuchemos lo que Roberto Sierra nos comenta al respecto de esta obra. Mira, la obra, como tú señalaste, la escribí para el Trío Arbós, comisionada por el Banco de Bilbao Vizcaya, en España, que es una de estas empresas comerciales que tiene una misión cultural fantástica. Y la comisionaron para el Trío Arbós, con el cual yo he trabajado extensamente. Inclusive Naxos tiene un disco de mis 3 tríos de mis 3 obras para trío, tocadas por el Trío Arbós. O sea que esto es una conexión interesante en base a este otro disco que ya existe en la colección de Naxos. Y como te dije, se estrenó en España. Pues para mí esto fue un reto, pero un reto agradable, no es esos retos, Dios mío, ¿qué hago? Porque ya yo había escrito, no 3, 4, a pesar de que el disco que te mencioné solamente incluye los primeros 3, porque el cuarto no había sido escrito en ese momento. Y para mí esto fue una cosa muy normal, porque es un medio que además me encanta. Es un medio, me encanta porque, pues por los tríos de Beethoven, ¿no? No tanto el triple concierto, que es una obra muy linda, pero no es de las más que tiene peso. Pero los tríos de Beethoven son fantásticos. Fantásticos, no solamente Beethoven, ahí tienes a Brahms y tienes una historia de trío interminable. Y para mí esto fue fantástico y el reto fue cómo lograr este balance donde el solista, que es el trío en sí, tenga la oportunidad de funcionar como tal, como un ensemble solista, pero que a la misma vez se le diera la oportunidad a cada miembro del trío de ser también un solista. O sea, esta dualidad de lo unitario y cómo lo unitario luego se segrega en 3 personalidades instrumentales totalmente diferentes. Y esa fue una de las misiones que yo tuve al sentarme a componer esto. Y luego eso también con la orquesta de trasfondo. O sea, para mí la orquesta no es solamente un acompañante, para mí la orquesta tiene que hablar también. Y mantener ese balance, o sea, que la orquesta hable pero que no apague al trío, porque ese es un problema mucho de los conciertos contemporáneos, donde la mayor parte de los conciertos del siglo XX, que ya sea de piano o violín, es una obra de orquesta con un obligato de violín o piano, lo que sea. Y nada, y entonces, para seguir la misma línea de pensamiento, pues de nuevo, la pregunta, ¿y qué voy a decir yo? Pues ahí lo dije, ¿no? Ahí está el bolero, ahí está el merengue y ahí está la salsa. O sea, ahí me fui más al Caribe, a pesar de que el bolero es más centroamericano por México, pero es circumcaribeño. O sea, porque también México tiene esa costa caribeña. Y el bolero es para mí una nota esencial. Yo te hablé de la cuestión africana, ahora te hablo del bolero, que es la cuestión más hispana, a pesar de que el bolero también tiene, como el tango, también tiene su esencia algo africana, ¿no? Y para mí el bolero es como el adagio nuestro, ¿no? Yo miro los alegros como la salsa o el merengue, y el bolero es el adagio, es el cantabile, es la nota, digamos, del alma, ¿no? Como lo son los adagios tradicionalmente en la música occidental.
Exactamente, es un maravilloso ensamble con personas que he tenido relaciones ya por más de 10 años, personas que son como casi como familia y a quienes conozco muy bien, no solamente como personas, sino como ejecutantes. Y nada, gente de un gran virtuosismo, no solamente individualmente, sino como ensamble. O sea, es uno para mí es uno de los mejores tríos de Europa. Ellos pues por supuesto, la mayor parte de su trabajo es música contemporánea, lo cual a mí me parece maravilloso también, a pesar de que hacen obras tradicionales también. O sea, no es que todo lo que hacen sea contemporáneo, pero la mayor parte de su trabajo es la música contemporánea. Y todos los compositores tenemos que siempre estar muy agradecidos de conjuntos como ese.
dado el cambio demográfico, que es inminente, o sea, esto hago la referencia del agua, tú no puedes parar el crecimiento en términos demográficos de la población latina en los Estados Unidos, es que no es imparable, es imparable. Si, esto no lo digo como puertorriqueño porque Puerto Rico pues fue integrado por razones políticas en las cuales no voy a entrar, pero si tú empiezas a traer trabajadores y trabajadores para que te recojan los tomates y te hagan esto, esas personas eventualmente se van a quedar como los pasados, esas personas eventualmente trascienden esa etapa, se convierten en personas como yo, por ejemplo, profesores, etcétera, etcétera, interesados no solamente en la música autóctona o popular, sino interesados en ir a la sala de conciertos. Si esta gente controla esos grifos, digamos, que controlan el agua, si quieren tener una audiencia, van a tener que hacer un esfuerzo por representación. Porque nuestro público, sean argentinos, puertorriqueños, mexicanos, no nos vamos a estar sentando en esas salas de concierto a que se nos, como decimos en Puerto Rico, se nos atosigue una música donde no nos vemos representados. Eso es básico, es un elemento de representación. Y yo creo que eso que tú llamas de elemento aglutinador va a surgir por necesidad, por necesidad.
Un gran agradecimiento a Roberto Sierra por su gentileza en acordarme este reportaje, y para más información acerca de esta grabación, los invito a consultar como siempre nuestro sitio web www.naxosenespañol.com. Allí encontrarán más información acerca de la obra, de la grabación y por supuesto de Roberto Sierra. Allí podrán suscribirse a nuestro boletín y no nos dejen de seguir por nuestras redes sociales, y los espero como siempre en otro podcast de Naxos. Esto es música clásica. Chao.